para analizar desde el punto de vista político por qué se tomó esta decisión. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. ¿Cuál es la mirada política? ¿Por qué políticamente se ha tomado esta decisión? Bueno, política y económicamente, ambas cosas, porque la economía es política. Yo creo que todos los que están quejándose por estas medidas se tendrían que haber quejado cuando el gobierno anterior habilitó la desregulación de la cuenta capital, liberó todos los controles, permitió el endeudamiento y la fuga de capitales, porque ese es el origen de este problema. Para hacerlo muy simple, en la Argentina faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Bueno, básicamente porque se está exportando poco como consecuencia de la crisis internacional, porque tuvimos que pagar muchos dólares para devolver los intereses, para pagar los intereses y devolver parte de la deuda que se tomó, y porque fundamentalmente se aceitaron mecanismos para que vengan capitales golondrina a jugar a la timba financiera y después se puedan escapar. Entonces, lo que hay que entender acá, Rubí, es que estamos frente a dos crisis simultáneas que se potencian. La crisis sanitaria del coronavirus, que paraliza el comercio mundial, y la crisis financiera, con su causa en la deuda externa, en el sobreendeudamiento, que también ha vaciado las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Tratando de administrar el yenga financiero que nos dejaron. Es imposible discutir en serio si nosotros no entendemos que el gran problema estructural de la economía argentina se llama restricción externa. Yo me canso de recorrer programas de televisión explicando siempre lo mismo. ¿Qué significa la restricción externa? Que la Argentina consume más dólares de los que produce. ¿Cómo se consiguen dólares? Repasemos un minuto. En primer lugar, tomando deuda. Ya eso no se puede porque los que estaban anteriormente se tomaron todas las que se podían tomar y encima generaron un cepo y un default, porque así terminó la gestión anterior. En segundo lugar, consiguiendo inversiones financieras, yendo, por ejemplo, al mercado voluntario de capitales, tampoco se puede. Se tomó con el fondo, se tomó con el mercado privado. En tercer lugar, privatizando. No estamos dispuestos a privatizar los activos del Estado, ya bastante hicieron los de la gestión anterior y los neoliberales. Y en cuarto lugar, generando inversiones extranjeras directas, que como te está explicando Hernán, es difícil que vengan en este momento a la Argentina, porque no van a ningún lugar del mundo, porque nadie invierte hoy como está la economía mundial, y exportando. Y nosotros venimos diciendo que la estrategia económica de la Argentina consiste en generar un boom exportador desde hace mucho tiempo a partir de las ventajas comparativas que la Argentina tiene. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra macroeconomía. Cuando Guzmán plantea hay que estabilizar y tranquilizar la economía, lo que está diciendo es hay que administrar el tipo de cambio, hay que administrar el comercio exterior para evitar que en este contexto de volatilidad global las variables se desordenen y nos obliguen todo el tiempo a estar poniendo parches. Leandro, para llevar tranquilidad, yo recién le preguntaba a Hernán, que es economista, si esto, la consecuencia de la medida que anunció el Banco Central, puede derivarse en un aumento de precios. Y hoy otro economista me decía, sí, eso puede pasar, pero si hay un Estado presente, no puede ocurrir. Sí, a ver. La puja distributiva en la Argentina está siempre presente. Digamos, nosotros tenemos problemas de inflación desde hace, no sé, por lo menos desde el 75 a esta parte, que es donde uno cuenta un poco el Rodrigazo como el gran mojón que cambia la historia económica de la Argentina, y una tendencia a la dolarización. Siempre existe. El que tiene un mango trata de comprar un dólar y meterlo abajo del colchón, el que es un empresario más importante trata de dolarizar activos y sacarlos al exterior, siempre sucede. Y el que forma precios siempre mira el dólar, el oficial, el paralelo, ya sabemos que esto funciona así. Yo, digamos, acá lo importante no es llevarle tranquilidad a la gente, porque eso parece mentirle a la gente para que se quede tranquila. Acá lo importante es explicarle a la gente qué le está pasando a la Argentina. Y a la Argentina lo que le está pasando es que no tiene dólares y hay un sector de la derecha económica que lo que está tratando de hacer es golpear al gobierno porque su intención es lograr traducir, digamos, esta crisis de deuda y esta crisis financiera en capital político para hacer lo que ellos quieren. Ellos no pudieron en el gobierno de Macri ir a fondo con las reformas que tenían en la cabeza, que eran privatizar el régimen jubilatorio, que era destruir el sistema de protección laboral, que era hacer una reforma tributaria, digamos, que favorezca inclusive mucho más a los grandes capitales, porque Cristina se fue con 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Entonces no pudieron hacer la cirugía mayor que sí hicieron durante el menemismo. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Están buscando desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández para tratar que en el próximo turno electoral tengan el suficiente capital político para hacer esto, para chilenizar a la sociedad argentina, para chilenizar las estructuras sociales y cambiar la morfología de la sociedad argentina. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es tratando de... A ver, y esto me parece lo clave. Acá
Yo no, te voy a ser muy franco, o sea, yo no tomo decisiones en el gobierno, a mí no me consultan las decisiones en el gobierno, ni me piden que explique las decisiones en el gobierno. Yo lo que entiendo es en el país que vivo hace 44 años, y entiendo en el país que milito hace 30 años. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque lo estudié, y sé perfectamente, como Hernán te lo estaba explicando recién, que estas tensiones en la Argentina son históricas. El tema es cómo se resuelven. Se resuelven defendiendo los intereses de las mayorías populares. Y eso significa con un Estado presente que obviamente tiene que controlar precios, tiene que administrar con inteligencia el comercio exterior, tiene que administrar la escasez de los dólares con inteligencia. O se defiende liberando todo y permitiendo que en una suerte de darwinismo social el mercado acomode las cosas sin importarnos el costo social. Bueno, vamos a explicárselo a la sociedad para que lo entienda. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda externa. Primero fueron y colocaron bonos hasta incluso a 100 años, y cuando el mercado privado de capitales no le dio más guita, fue el Fondo Monetario Internacional y le dieron 44.000 millones de dólares. Así cualquiera levanta el cepo. Pero ¿qué pasó después? Habilitaron los mecanismos para que esos dólares que vinieron se vayan y lo terminaron poniendo antes de irse. Porque el cepo no es un invento de Alberto Fernández. A ver, el cepo es una política de restricción a la libertad, digamos, económica para poder comercializar con dólares, ¿no es cierto? Es lo que se llama control de cambio. Es recurrente en la historia argentina, tampoco lo inventó Cristina, porque el problema de la matriz productiva, siempre hablamos, los que le hemos leído a Marcelo Diamant, de la matriz productiva desequilibrada, que es el origen de la restricción externa. La Argentina, cuando crece, demanda dólares, y siempre hay un problema de escasez de divisa, que es lo que provoca una crisis cambiaria. Esto es recurrente. Acabo de leer un libro muy interesante, 160 años de crisis económica, de mi amigo Julián, se los recomiendo a todos, donde sintetiza esto y donde siempre se explica lo mismo, que es que nosotros necesitamos resolver el problema central, que es que hay que producir dólares. Mientras tratamos de resolver esa matriz que no se resuelve en pandemia, esto es lo importante, estamos en una pandemia donde el comercio mundial se paralizó, donde está todo el mundo tratando de defender sus propios intereses de manera legítima, y el Estado trata de defender como puede con los instrumentos que le han dejado los intereses de las mayorías populares. Pero si nosotros tuviésemos la posibilidad que tuvieron ellos, por ejemplo, de ir al mercado a tomar deuda, porque no siempre tomar deuda está mal. Lo que está mal es tomar deuda para habilitar la fuga de capitales. Partamos de la base y ahora continuamos que Cristina Kirchner le entrega a Mauricio Macri un país desendeudado. Menos del 30% ratio diferencia producto PBI. ¿No? ¿Cómo se gobierna con una oposición como Juntos por el Cambio? Y voy a lo último, a la última declaración de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ayer en una declaración colocó la palabra sustitución, como que un sector de la sociedad mira Juntos por el Cambio como la sustitución de este gobierno. ¿Cómo te cae cuando escuchas eso? Bueno, primero es ridículo pensar que quienes nos metieron en este problema nos van a sacar. Absolutamente ridículo. En segundo lugar, yo quiero sustituir importaciones. Esa es la diferencia de matriz. Ellos quieren sustituir gobierno antes de tiempo, nosotros queremos sustituir importaciones para que la Argentina no tenga los problemas que está teniendo hoy. Y para esto hay que llevar adelante una visión industrialista, solidaria y soberana de la Argentina. Y a mí, más que la oposición, me preocupan algunos de los que se dicen compañeros, entre comillas, que le hacen el juego a la oposición porque no están adentro del gobierno. ¿Por ejemplo? No voy a dar nombres porque yo no personalizo, pero la gente sabe perfectamente de lo que hablo, que en lugar de salir a bancar, lo que tienen que bancar para evitar que en la Argentina se produzca lo que se han producido en otros países de la región, donde a partir de push de derecha, de manera directa o indirecta, lograron instalar políticas neoliberales de exclusión y de destrucción de la seguridad social y del aparato productivo, estén tratando de ver cómo hacen para llevar agua para su propio molino. ¿Sabés lo que hay que hacer acá? Que hay que defender las convicciones que uno tiene con el cuerpo. Yo estoy en este programa de televisión, entre otras cosas, porque hay otros compañeros que no están poniendo la cara a defender lo que tienen que defender al presidente y a la vicepresidenta de la Nación. Pero en el presidente y en la vicepresidenta de la Nación se simboliza un proyecto de país. Yo no estoy dispuesto a permitir que el Estado se tenga que retirar para que las cosas se acomoden solas, porque cuando eso pasa en la historia argentina siempre sucede lo mismo. El hilo se corta únicamente por lo más delgado. Y hacer política no siempre es administrar la felicidad. En este contexto donde tenés la restricción externa, la restricción de los dólares y la restricción que deviene del COVID-19, hacer política muchas veces es tener que tomar una decisión que te evita tomar o caer en una situación peor. Y ¿sabes qué? Esto es difícil de explicar, porque la gente muchas veces proyecta en quien comunica, y a veces yo mismo soy víctima de esto, las broncas y las angustias que le genera la situación por la que tiene que atravesar, que salgan a explicar el país que nos dejaron.
el país que estructuralmente tenemos, porque tampoco es todo culpa de Macri, no vamos a ser tan infantiles de pensar que los problemas aparecieron en los últimos 4 años. Acá hay una matriz que cambia a partir de la dictadura militar, que obviamente se profundiza con las políticas de los 90, de desmembramiento de las capacidades del Estado, de valorización financiera, de timba, que es lo que va en contra de la idea de la movilidad social ascendente y del país que crece a partir del trabajo y de la producción. Esto está en disputa. Ahora, acá son, obviamente, una oposición irresponsable, que lo que trata de hacer es rayarnos el auto. No es que tratan de poner un presidente antes de tiempo, tratan de generar la sensación de vacío de poder para que la posibilidad de que alguna vez le vuelva a tocar a ellos gobernar, tengan las chances de hacer lo que no pudieron hacer con Macri. Macri modificó todos los instrumentos flexibles de la política económica, el tipo de cambio, la tasa de interés, pero no pudo ir sobre los instrumentos rígidos. ¿Cuáles son los instrumentos rígidos? Son los que determinan cómo vivimos, por ejemplo, el régimen de seguridad social. Por eso la crítica a Macri de la derecha y de los medios de comunicación, porque no tuvo el suficiente coraje de enfrentar al peronismo, al movimiento obrero y de ir a fondo con las políticas que hubiesen provocado un estallido social. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que entender es que los modelos de país están en pugna y lo que tienen que entender algunos compañeros es que no siempre vos de la mañana a la noche podés realizar tu sueño, más cuando tenés un contexto de pandemia que te restringe como te está restringiendo hoy la pandemia a las economías periféricas, restringe al mundo. Imagínate si no va a restringir una economía periférica. Ahora, Santoro, ¿vos estás de acuerdo con esta medida? No es que estoy de acuerdo con esta medida, entiendo la medida. Bueno, ¿la entendés? ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿O no? Porque para estar de acuerdo yo tendría que haber tomado esta medida, entonces uno te podría decir, si yo fuese responsable de la política monetaria del país, cosa que bien, obviamente... Bueno, ¿la entendés? Sí. Tal vez se podrían haber hecho cosas antes, sin duda que se podrían haber hecho cosas antes y se podrían hacer cosas mejor. Yo no estoy defendiendo una política en particular. Porque para eso tienen que venir los funcionarios que tomaron esas decisiones a explicarlo a la televisión. Yo lo que estoy defendiendo es un proyecto de país, que es el que expresa Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero digo, entendiendo la medida, aunque no haya sido parte de quienes la tomaron, pero sí comprendiéndola, ¿sí crees que hay por ahí alguna falla en la forma de comunicarlo? Obvio que hay una falla en la forma de comunicarlo. Pero también me parece, digamos, que hay todo un dispositivo para tratar de construir sentido en dirección a un modelo de país donde el Estado está de más. Porque acá lo que hay, si vos te pones a pensar, es un discurso profundamente antiestatista, antisolidario, antipolítico, que todos los días se está trabajando sobre el sentido común de la gente. Entonces, para cualquier funcionario político, tenés que estar muy adiestrado como estoy yo y dispuesto a poner el pecho como lo estoy poniendo yo. Porque no es sencillo, yo te vengo a C5N y te voy a TN. Porque estoy seguro de mis convicciones, porque estoy seguro del modelo de país que defiendo. Ahora, es difícil también enfrentar una cámara de televisión con 5 periodistas que todo el tiempo te están pidiendo que en realidad te retires y que dejes que las cosas se acomoden solas. Que esta es la discusión. Cuando uno escucha cuál es la línea editorial del periodismo que está atacando el gobierno, cuando uno escucha cuál es la línea discursiva de la oposición, lo que le están pidiendo es que el mercado acomode las variables solas, y cuando el mercado acomoda las variables solas, ¿sabés lo que pasa? Se caen un montón. Más de los que se van a caer, porque no es que de esta manera tampoco se va a caer nadie. A ver, lo que hay que entender acá, que en política no siempre se discute entre lo bueno y lo malo. Sería sencillo. A veces vos tenés que tomar medidas que evitan que caigas en situaciones peores. Y tomar esas medidas y tener que poner la cara para defenderla es difícil. Pero ¿sabés qué? La Argentina, ¿sabés cómo se transforma? Con convicción, con honestidad y con coraje. Porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a bancar el proyecto de país por el cual le pedimos a la gente que nos vote hace 9 meses, es muy difícil. Ahora, en lo que no tengo ninguna duda es que hay un pueblo que tiene conciencia de lo que pasó, que no va a permitir que se retroceda en lo que se avanzó. Porque mientras nosotros estamos discutiendo esto en la Argentina, por ejemplo, hoy el presidente también está permitiendo la conectividad libre para los pibes, para que puedan estudiar en su casa y no tengan que ir a las plazas como lo quiere llevar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a que vayan los pibes pobres a la plaza. Ustedes ahí tienen un modelo de ciudad y un modelo de país que está confrontado. ¿A ustedes se imaginan entonces lo que sería, por ejemplo, que solamente los pibes pobres vayan a la plaza y que se contagien o que de última se las arreglen como pueden? ¿Es esa la solución? ¿O la solución es la que se tomó de comprar la computadora y permitir la conectividad? Leandro, ahí continuamos. A ver, conozco lo que piensa Alberto de esto porque lo he charlado con él. Cuando tenés escasez de dólares, tenés que ver cómo los administrás. Todo el mundo sabe que el argentino tiene como tendencia, cuando junta un manguito, que es lo que decía recién, ir al dólar como refugio de valor. Ahora, el problema es que hace el Estado cuando esos dólares no están. Cuando tiene que elegir, o te los da vos
para que lo pongas abajo del colchón. No pensemos en los que compran $200, porque lo que está hablando Alberto en realidad es de aquellas personas que atesoran, que tienen ganancias extraordinarias, porque incluso en esta pandemia hay sectores que tienen ganancias extraordinarias y atesoran en dólares, o los tiene que poner al servicio de la producción para evitar que los insumos y los bienes de capital se disparen, lo que impactaría sobre los precios. Para que se entienda, el dólar es el gran coordinador del sistema de precios, es el gran coordinador de la distribución del ingreso en la Argentina. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, las exportaciones al tope, como has tenido en otras épocas, cuando tenés, por ejemplo, ya lo ha dicho el presidente del Banco Central en algún momento, o sea, una cosa es que vos tengas, digamos, exportaciones por 90.000 millones de dólares y otra cosa que vos tengas exportación por 50.000 millones de dólares, que es lo que pasa ahora. Cuando tenés por 90.000 millones de dólares, podés aflojar el cepo, podés administrar de otra manera, porque entonces tenés la posibilidad de venderle dólares a la gente para que atesore y al mismo tiempo asistir a la industria. Cuando exportás el 30 o el 40% menos, si tomaras la decisión de que cada uno haga lo que quiera, el dólar se puede ir a, no sé, 500 mangos. Y si se va a 500 mangos, está bien. El que tiene 500 pesos puede ir a comprar un dólar. Pero después eso impacta sobre el precio del fideo, sobre el precio del arroz, sobre el precio de la carne. Entonces siempre es un equilibrio inestable. Esto es como un Shenga. Vos tenés que ver, sacaste la pieza, la tenés que poner arriba con cuidado que no se te desplome el departamento. Los que dicen que en realidad es cuestión de voluntad política, en realidad ignoran la complejidad de la estructura financiera que quedó en la Argentina después de 25 o 30 años de políticas neoliberales en materia financiera, que esto es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo, y en particular de lo que fue el macrismo como administrador y responsable de una crisis que excedió en mucho inclusive sus intereses iniciales.